Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros un candado muy grande, un candado diferente. Fijaros qué tamaño tiene este candado. Tengo entendido que le apodan la bestia. Es muy grande, desde luego, muy pesado. Tiene un revestimiento de plástico y también metálico. Creo que Lock Picking Layer tiene un vídeo acerca de él. En el que lo destroza por completo porque demuestra que se puede desmontar el candado sin estar el arco abierto, lo cual es un fallo de diseño imperdonable. Os recomiendo verlo. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar nosotros en lo que es el ganzuado deportivo y como veis funciona, aquí está, se puede extraer el arco. Vamos a ver, lo cerramos. Es un candado de slider exclusivamente, son dos filas de slider, 5 a cada lado, cada una de ellas controla una barra lateral, con lo que es interesante, ya solo por eso es diferente. Es muy excitante poder abrirlo. Este candado me lo envió mi amigo Das Evers. Muchísimas gracias, Das. Siempre me envía cosas muy curiosas, muy interesantes, diferentes para mí. Te lo agradezco de veras. Es un pedazo de candado, es impresionante lo que pesa y el aspecto que tiene es muy bonito. Dejadme que lo coloque en el aprieto, iluminación, ángulo, todo, e intentamos ganzuarlo y también desmontarlo para ver lo que tiene dentro. Nos vemos en un momento. Hasta ahora. Bueno, ya lo tengo aquí colocado, ángulo, iluminación, todo. Vamos a comprobar que funciona bien. Ahí está, sale el arco, cerrado, ahí está. Os muestro la codificación, fijaros, ahí la tenemos. Aquí a la derecha se ven solo 3 huecos, es porque primero y segundo están aquí, van al máximo de altura. El quinto, que es uno de los más problemáticos de colocar, tiene también bastante altura, está colocada a mitad de altura. En el primero de la izquierda pasa lo mismo, va al máximo. Aquí tenemos los otros 4. Este otro quinto también es problemático, igual que el cuarto, van muy abajo. Esto es debido a que es difícil meterse debajo, prácticamente no cabe la ganzúa. Es interesante, hay de todo. Y no es difícil porque no tiene puertas falsas, con lo que con que consigamos una colocación en cada slider se caen constantemente, pero al conseguir una colocación sabemos que esa colocación es verdadera, no es una puerta falsa. Eso es una gran ventaja. Voy a utilizar este tensor, es un tensor chino comercial bastante grueso, encaja muy bien ahí. Y voy a utilizar esta ganzúa, es una pala casera específica para slider, es un diseño de PIT, Lock Picking México, espectacular, va muy bien, sirve para los dos lados girándola, muy cómodo. Vamos allá, hacemos zoom, tensión media. Puede que al final tengamos que distensionar un poco para conseguir la última colocación, pero en principio tensión media. Empezamos con los de la izquierda, 5 y 5, cada grupo de 5 controla una barra lateral. Vamos a intentar colocar al máximo la barra de la izquierda y cuando ya no da señal pasaremos a la derecha. Vamos a buscar el primero, pide. Ahí está, un buen clic y un avance, segundo un clic, tercero un clic, cuarto ni se mueve, quinto, ahí el quinto ha dado un ligero avance, primero un clic, segundo un clic, tercero de nuevo, cuarto un ligero clic, quinto no se quiere mover ni un milímetro, ahí he hecho un ligero clic. Tened en cuenta que al ser 5 slider que tienen en común una barra lateral, cada vez que colocamos uno se mueve toda la barra, lo que afecta al resto de slider también. Cuando estamos trabajando con pernos, solo tocamos un grupo de perno y contraperno y afectan menos al resto. Aquí la barra lateral hace que se estén cayendo constantemente y desajustando. Primero un clic, segundo un clic, tercero, cuarto, quinto ya no da señal. Voy a pasar a los de la derecha. Vamos a buscar el primero. Vamos allá, aquí está el primero. Pide un clic.
segundo, un clic y un buen avance, tercero, el tercero va muy abajo, un clic, cuarto prácticamente ni se mueve, vamos a ver si localizo ese quinto que es muy problemático, no, primero, segundo, tercero, vamos a ver ese tercero, si me puedo meter debajo, ahí ha hecho un ligero movimiento, cuarto, no se mueve nada, quinto, vamos a ver si localizamos este quinto, ahí parece que está, no se quiere mover, no sé si está colocado, lo he tocado una vez antes, a ver, primero, segundo, un buen movimiento, tercero, cuarto, ese segundo estaba mal colocado, vamos a ver, ahí ese quinto, creo que he conseguido mover el quinto, eso está muy bien, primero, segundo, tercero colocado, un ligero movimiento, cuarto, cuarto está pegado abajo, quinto parece colocado, vamos a volver a los de la izquierda, primero, segundo, vamos a ver, ahí el tercero, creo que ha sido el tercero, no, el cuarto ha dado un buen movimiento y ahí el quinto nos daría la apertura, era el cuarto que faltaba en este lado, faltaba el cuarto, ha dado un buen movimiento y con el quinto nos ha dado la apertura. Ahí lo tenemos abierto. Bueno, una apertura que no es demasiado difícil, hay que contar con la precisión en el toque de los sliders, es muy bonito porque es un poco diferente a las de pernos, es un tacto diferente, me encanta poder tocar este tipo de cilindros, muy interesantes y desde luego contar con la herramienta adecuada facilita mucho las cosas, pero con un gancho normal también se puede meter y girarlo y conseguir la apertura. No es una apertura difícil, pero sí que es muy interesante. Y hasta que se le coge el tacto puede resultar difícil, no es que sea inmediato tampoco. Bueno, vamos a sacar una bandeja, tengo todas ocupadas, vamos a utilizar esta y vamos a intentar desmontarlo. No es sencillo desmontarlo, creo que tiene muchos, no lo he desmontado todavía, he visto desmontajes, vamos a ver si nos sale a la primera y podemos ver todo lo que lleva dentro. Vamos allá, voy a mover la cámara para tener más espacio y vamos a ver si tenemos suerte. Vamos allá.
Bueno, pues esto sería el cilindro. Vamos a ver un poco más de cerca. Disculpad el desmontaje, pero habían metido un tornillo sin cabeza para sujetar el cuerpo, ¿veis? Tiene la cabeza machacada y no conseguía sacarlo, o venía así y le han hecho este daño para intentar soltarlo. Era el que sujetaba el cuerpo. Intentaré sustituirlo por uno que se pueda sacar más fácil, pero bueno, ya hemos sacado todo y vamos a poder ver cómo es por dentro. No me quería quedar sin ver cómo es por dentro. Este es el cuerpo con las dos ranuras para las barras laterales. Vamos a acercar la luz. A ver, ahí veis las ranuras para las barras laterales. Ahí hay una, ahí hay otra. Este sería el rotor con los alojamientos. Es muy similar, incluso tiene estas aquí centrales. Es muy similar al sistema de Bitmar de Ezcurra SEA23 y SEA3 en España. Son muy conocidos, con unos sliders que invaden se salen del rotor, y en este caso controlan barras laterales, pero el rotor es muy similar. Vamos a ver los sliders, no tienen puertas falsas, eso es lo que hace muy sencilla la apertura. Fijaros, este es el pitón que interacciona con la llave, que circula por estas ranuras, y en este otro lado tenemos la puerta en la que encaja la barra lateral, ahí la tenéis. Aquí tenemos las dos barras laterales, vamos a ver dónde las he dejado, aquí, cada una con su muelle. Ahí está, que van en los laterales. Con sus muelles, dos barras, 5 sliders a cada lado. Aquí los tenéis. La puerta a diferentes alturas, pero ninguno tiene puertas falsas y esos muelles de acero para sujetarlos. Una apertura interesante, un candado diferente. No es difícil la apertura porque no tiene puertas falsas, pero tampoco es inmediata. Hay que tener como mínimo cierto tacto, saber localizar los sliders e ir colocándolos poco a poco. Bueno, intentaré volver a montar este engendro. Muchísimas gracias, Das, por enviármelo, de verdad, te lo agradezco mucho. Es el primero de este tipo que ganzúo, ha sido muy interesante. Este tipo de cerraduras son habituales en coches, pero no en candados. Te lo agradezco de veras, y para todos vosotros esta ha sido la apertura de esta bestia Onward. Espero que os haya gustado, os sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Bueno, estoy montando el cilindro y tengo que rectificar totalmente. Fijaros, vamos a hacer zoom, hasta ahí podemos llegar, porque aunque yo no las he percibido en absoluto, sí que hay puertas falsas. Hay puertas falsas en varios sliders. Fijaros, aquí tenemos una. De hecho, la mayor parte de ellos las tienen. Solo los que tienen una codificación más al extremo no tienen puerta, como este, pero la mayor parte de ellos sí que tienen puertas falsas, pero no son nada eficaces, en mi opinión. Con la tensión con la que estamos trabajando no se quedan atascados ahí los sliders. Ya os digo que hay varios, ahora los he localizado al mirarlos más de cerca. Sí que tiene puertas falsas, lo cual no está nada mal, pero no se hacen notar, con lo que, en mi opinión, son bastante inútiles. Nada más, solo quería comentaros eso. Sigo con el montaje, a ver si lo consigo. Un saludo.